escribía Javier hace un rato, Señor, es una bendición primeramente haber despertado. Pero Señor, es una bendición grande poder estar en tu casa. Señor, gracias porque nos da la salud, nos permite llegar a un lugar. Mira, Señor, nadie nos molesta. Llegar a tu casa y tener la libertad de poder enseñar, abrir tu palabra. Señor, qué bendición. Yo soy doble bendecido hoy porque voy a compartir, Señor, la palabra profética más segura. Señor, yo te ruego que también a los que oyen puedas bendecirlos en esta tarde. Señor, nos sometemos al señorío único de tu Espíritu. Enséñanos, Espíritu Santo, recuérdanos aquellas cosas que nuestra mente frágil se olvida, Señor. Ayúdanos a acordarnos en qué grupo estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, cierro esta oración con esa frase porque quiero hablarles del grupo. Y la verdad no le puse nombre al tema, pero es que yo vengo recordando un montón de cosas que comencé a enseñar hace ya varios miércoles atrás. Y un domingo me acuerdo que también compartí parte de lo que había enseñado ese miércoles anterior. Y entonces quiero hablarles de dos escuelas, que en realidad son tres, pero bíblicamente la encontramos como la escuela del Padre y la escuela del Hijo. Y uno que entiende lo que es la Trinidad, uno dice, sí, bueno, pero sí es lo mismo. Y sí es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque en todo este proceso, y especialmente después de pasar la escuela del Hijo, aquí también vamos a ver que está la escuela del Espíritu Santo, porque son una Trinidad y no la podemos separar. Pero a la vez, hablando de funciones, entendemos que hay un aprendizaje que obtenemos en la escuela del Padre. Otro aprendizaje es en la escuela del Hijo. Y otro aprendizaje es en la escuela del Espíritu Santo. Es lo que pudiéramos llamar un círculo, bueno, un círculo medio raro, pero círculo virtuoso, ¿no? Donde yo quiero que vos puedas entender lo que hemos venido enseñando, de que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Y si fuimos creados antes de la fundación del mundo, aquí el Padre dio instrucciones y enseñanza a nuestro espíritu. Indudablemente, en la escuela del Hijo vamos a aprender que también tenemos enseñanzas sobre la vida del espíritu del hombre, la vida del alma del hombre y la vida del cuerpo del hombre. Ahora, dice la Biblia, ya lo vamos a leer a eso, de que Dios es el que guarda nuestra alma, lo dice Espíritu. Guarda. Bueno, ya vamos a ir. Ahora, hola queridos, me alegra verte, César. Hoy me estaba acordando de vos al leer un artículo del César, pero no el doctor César. Ok. Mirá, hoy me acordé de Josué y de Alejandra. Y me acordé de vos, después en consecuencia me acordé de tu esposa, pero me acordé de vos. Ok. Entonces, quiero que vayamos a un pasaje, hermano. A ver, ¿cuántos leyeron el Evangelio, como dicen, según? Que esas cosas, algunos que las han repetido tanto, según San Juan. ¿Cómo que el Evangelio según San Juan? Claro, es la buena noticia desde una óptica de Juan. Por eso le ponen Evangelio según San Juan. En todo, hermano, en todo esto para estudiar, ¿no? Bueno, ¿cuántos leyeron el Evangelio de San Juan? Levanten la mano. Vos también tenés que levantar la mano, tenés la Biblia ahí. Ok. Hermano, yo no sé, pero yo creo que la leí varias veces. Me acuerdo cuando la primera vez que estudié teología, yo tenía 16 años. Y me aceptaron en un seminario, que era un seminario de 3 años. Era el más jovencito de todos. Me sentía San Juan. Y
profesor que era fanático de Marcos y Juan. No tanto de Lucas y de Mateo, pero de Marcos y Juan era un fanático. Y nos hacía leer, y dale con Juan, y dale con Juan, y dale con Juan. Es decir, que no sé cuántas veces yo he leído Juan. Pero hermano, aquí hay una revelación. En un pasaje que guau. Entonces podemos ponerlo por ahí. A ver dónde se lo pongo. Yo hice aquí, tengo mi propio croquis. Juan 6:45. En la versión Biblia de las Américas, no en otra versión. Hoy vamos a leer en esta versión. Juan 6, si lo tenemos en Biblia de las Américas, yo aquí ya lo tengo, ya lo encontré. El que lo tenga, pero en la versión Biblia de las Américas. Amén. Adelante. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Perdón. Miren, acá está, empezamos de vuelta. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? ¿Eh? Claro. Jesús está hablando acerca de algo que está escrito en el libro de Jeremías. Él es un profeta, él está hablando algo, está repitiendo algo de un profeta. Buenas noches, queridos hermanos. Aprovechen el pan porque está tibio, no se coman el pan frío y menos vomitado. Ok, escrito está en los profetas. Y todos serán enseñados. Miren, esa palabra Dios es muy importante. Serán enseñados por Dios. Entonces, quiero que por un momento miren aquí. Hay una escuela del Padre que nos dice que nosotros fuimos enseñados en el momento en que fuimos hechos. Y la Biblia dice que nosotros fuimos creados antes, digan conmigo antes de la fundación del mundo. Hay cosas que yo no sé y que de verdad se las pregunto al Espíritu y todavía no tengo respuesta. ¿Qué pasó en los cielos? Que allí hubo una división de grupos. Ahora tranquilo, que ya te voy a explicar. Yo les hablé hace un tiempo que hay un grupo que son los escogidos de Dios. Eso no pueden perder la salvación por nada. Hay un grupo que fue escogido para perdición. Y esos, por más que quieran, no se pueden salvar. Pero hay un grupo en el medio, que es un grupo de personas a los que la iglesia necesita salvar, pero el diablo con su hueste también quieren llevarlos y empujarlos a que se pierdan. Y aquí, hermano, cabe, Señor, ¿en qué grupo estoy? Pero si supuestamente, Señor, yo estoy en el grupo de los que pueden llegar a alcanzar salvación, pero tengo que hacer una cierta cantidad de cosas, más vale, Señor, que si yo estoy ahí, yo quiero salvarme. Ahora, si yo ya estoy salvo, y yo ya estoy seguro que estoy salvo, ahora ya se lo voy a mostrar bíblicamente, porque lo que yo puedo decir puede ser un pensamiento, un acto filosófico, ¿viste? De haber viajado a Turquía, qué sé yo. ¿Viste? No, yo tengo que mostrar con la Biblia lo que estoy diciendo. Entonces en Juan 6:45 encontramos una verdad muy, muy profunda. Léelo de vuelta, mi hermana, lento, fuerte y tranquila. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Ahora, bien, ahí dice que suceden dos cosas allí con el Padre. ¿Cómo dice? Todo el que ha oído. Fuerte. Todo el que ha oído y aprendido del Padre. Ahí está. En la escuela del Padre se oye y se aprende. Escucha bien. Se oye y se aprende. Tu espíritu ha oído y tu espíritu ha aprendido. Y miren ese versículo, hermano. Mírenlo otra vez, por favor. Otra vez.
enseñados por Dios. Todo el que ha oído y todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Bien, Aleluya. bien. Hermano, el que fue allá en el cielo, Yamayín. El Yamayín es el lugar más alto donde mora Dios. Acuérdense, yo les he explicado que en el griego hay 3 cielos, pero en el hebreo hay 7 cielos. El cielo más alto, el lugar más alto donde está Dios es el Yamayín. Y en ese lugar nosotros fuimos hechos. En la casa del Padre. Entonces hay algo que tenemos que entender, y es que nosotros nacimos en la casa del Padre y vamos a retornar a la casa del Padre. Por lo tanto, yo no tengo cuna en la tierra, ni tengo tumba en la tierra. Porque por más que yo me muera, no me muero. Por más que yo me muera, hermano, yo me duermo. Y yo, es que no voy a conocer muerte. La Biblia me enseña de que el Señor destruyó la muerte, dice su postrer enemigo. La muerte, ella la destruyó. Por lo tanto, yo no voy a ver muerte. ¿Cuántos dicen no voy a ver muerte? No vamos a ver muerte, hermano, no. El que realmente está en el grupo. Ya voy. Pero acá está diciendo que el que oyó y el que aprendió, ese va a ir a Jesús. Como dice. Otra vez. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Tu espíritu, hermano, tu espíritu fue enseñado. Y tu espíritu aprendió cosas que ni siquiera a tu mente, porque, hermano, a ver, tenemos que distinguir entre entre cerebro y mente. El cerebro se va a morir, el cerebro se va a destruir. Pero cuando leemos la parábola de Lázaro y el mendigo, ¿se acuerdan que Lázaro había muerto? El mendigo también, y Lázaro se acordaba y le decía, eso era la mente. Hay una diferencia muy grande entre lo que es el cerebelo y lo que es la mente. La mente no se ve, la mente no tiene estructura celular, pero que está en nosotros está. Entonces en nuestro espíritu nosotros hemos sido enseñados. Y hemos aprendido. Hay cosas que el espíritu humano tiene que no te da una idea. Por eso cuando el Espíritu Santo toma al espíritu humano, uno debería entender de que nosotros ya conocemos la Biblia. ¿Cómo que no? Sí, claro. ¿Acaso el Espíritu Santo no la conoce de memoria la Biblia? Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está en nosotros, está con nosotros, está dentro nuestro, ¿acaso el Espíritu Santo cuando necesitamos Dios no nos va a dar una palabra? O una palabra profética para darle a otro. Claro que sí. El problema es que a veces la otra persona no está preparada para recibir esa palabra. Y a veces nosotros tampoco, para darla. Ahora, yo fui enseñado en la escuela del Padre y a la casa de mi Padre voy a ir. ¡Ay, qué lindo! Ahora, tengo que pasar por la escuela del Hijo. Y aquí es donde vamos a aprender algunas cosas. Pero necesito que con la Biblia en las Américas podamos mirar algunos pasajes. Algo pasó allí en la escuela del Padre. Bueno, primeramente, muy pocos hijos de Dios conocen el origen de su vida. Porque yo te pregunto, ¿de dónde soy? Vos me decís de México, o de Estados Unidos, o de Argentina. Pero ahí yo aterricé. Ahí, bueno, lo que dice es que sobre el tema de cómo se forma el alma, hay dos posturas, no quiero entrar en eso, pero ahí Dios me formó. Cuando explotó, porque mi espíritu comenzó a tocar las células de lo que sería mi cuerpo, se produjo una explosión y allí se formó el alma. Ahora, mi alma indudablemente fue formada aquí en la tierra. Mi cuerpo fue formado en la tierra. ¿En qué parte? En Argentina. ¿Vos?
no sé dónde, pero en algún lugar, ¿viste? México, Estados Unidos, no sé. Hoy el negrito no está, así que no digo África, pero no hay de otra nacionalidad. Ah, sí, que la chilena. Y ninguno más, ¿no? Todos son de México. Y los argentinos, aquellos truchos. Digo, bueno, ok. Entonces, hermano, mi alma, pero mi espíritu, ¿dónde fue formado? Mi espíritu no fue formado acá en la tierra. Allá en el Yamayín, donde Dios mora, ahí se formó el espíritu. Ahora, bueno, vamos parte por parte, dijo Jack el Destripador, ¿no? Hay algo que yo tengo que saber, y es que allí en los cielos hubo, esto es difícil de explicar, hubo la formación de 3 grupos que llegaron a la tierra. Y 2 de los cuales fueron predestinados, y hay uno que en la dimensión del tiempo de Dios es predestinado. Pero en la dimensión humana, ese grupo no fue predestinado. Los 2 predestinados, claramente predestinados en las 2 dimensiones del tiempo, tienen que ver con los vasos de misericordia y los vasos impíos. Miren, vamos a Romanos rapidito, porque si no, yo sé que ustedes me están mirando medio raro y qué sé yo, ¿viste? Vamos a Romanos 9. Por eso es bueno que traigan la Biblia de papel y tinta para escribir. Ahí yo estaría escribiendo en la Biblia Romanos 9, 22. Y entonces en Romanos 9, 22 vamos a encontrar una categoría de esos grupos, de los 3 grupos, encontramos una. Y dice, bueno, vamos a leer del verso 21 para tener una introducción. Y dice, o no tiene el alfarero, hablando de Dios, ¿verdad? O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario. ¿Y qué? Verso 22. Si Dios, aunque dispuso a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. Allí habla que hay vasos de ira que fueron preparados, antes de ser parados, preparados, fueron predestinados. ¿Para qué? Para destrucción. Número 1, aquí encontramos el primer grupo. El grupo que Dios dijo esto, hermano, ¿viste? Cuando Hitler cayó acá en la tierra, este era un paso preparado para la destrucción. Vamos a la Biblia. Caín, Lucifer, Judas, ¿quién más? Bueno, que es un montón, que fueron vasos preparados para la destrucción. Entonces, hermano, por más que, y ahí cuando dice tuvo paciencia, está hablando de un cairo de Dios de no sabemos cuántos miles de años. ¿Qué sucedió en el cielo? ¿En qué momento? Porque el otro día estaba filosofando, no filosofando, sino teologizando con mi hijo Samuel. Y es cómo se perturbó, cómo fue un inicuo Satanás en el cielo. ¿En qué momento él se convirtió en un inicuo? ¿Cuándo dejó de ser un ángel de Dios? ¿Y en qué momento él fue contaminado? ¿Quién lo contaminó a Satanás allá en el cielo? Esa pregunta teológica interesantísima. Y entonces le sacudí Efesios por la cabeza. Y le mostré cómo en el tiempo, quizás fueron miles de años, hermano, eso no lo puedo saber yo, ni ningún teólogo, a no ser que sea por una revelación. ¿Cómo se fue volviendo un impío, un inicuo? Satanás. Entonces, ¿qué sucedió en el cielo? Que cuando caímos a la tierra, se generaron 3 grupos. Los grupos estos, 1, vasos de ira, preparados para, vamos a verlo de vuelta, porque no quiero, hermano, porque
dispuso a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ahí está. Ahora bien, ahí entramos al primer grupo, ¿verdad? Pudiéramos entender que aún el anticristo, personificado, no hablo del espíritu del anticristo, sino el anticristo, cuando entre en acción el misterio del anticristo, ese es otro más preparado. Y la Biblia dice, porque si nos ponemos a ver, ¿y dónde va? ¿Y no será que Dios tiene un propósito salvífico para el anticristo? ¡No! ¿Por qué? Porque la Biblia del Apocalipsis lo dice, que él fue destinado para fuego eterno. Y que allí va a ir el diablo, va a ir el falso profeta y va a ir el anticristo. Entonces, es predestinado para eso. Y por eso el domingo le decía, no podemos abusar de la misericordia, querer ser más misericordioso que Dios y querer impartirle salvación a todo el mundo, porque Dios dice, no, a este va a ser salvo, a este no, y a este lo voy a poner a prueba, por alguna razón, que ahora vamos a ver. Ok, entonces el primer grupo es el grupo de los vasos de ira. Segundo grupo, Romanos 9, 23, ahí al ladito estaba. ¿Qué dice? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Ay, qué lindo, hermano. Yo quiero estar ahí, en ese grupo. Que Dios nos hizo de antemano para su gloria. Ahora, es evidente que el que estuvo en la escuela del Padre quiere estar en la escuela del Hijo y quiere retornar a la escuela del Padre. Quiere volver a la casa del Padre. Entonces aquí encontramos dos grupos predestinados, y estos dos son el grupo el vaso de ira y el vaso de misericordia. Está clarito eso. Ahora, cuando hablamos del vaso de misericordia, cuando hablamos de que fuimos predestinados, miren, Jeremías 1:5, ahí dice que Jeremías fue creado antes y ya fue hecho profeta. El que lo tiene lo puede leer. Antes que yo te formara en el seno materno. Mire. Léelo fuerte, hermanito. Mire eso, mire. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Mire si en la casa del Padre, ¿acaso no hay enseñanza y no hay preparación? Él fue preparado en el Espíritu como profeta, hermano. Él fue preparado, por eso le salían cada palabra, igual ahí en los profetas bíblicos que encontramos, hermano, cada palabra. Yo cuando leo el libro de Daniel, hermano, no lo puedo creer. Que ese tipo, Daniel, con tanta exactitud profetizó tiempos de reyes y de naciones, de cosas que iban a suceder en la tierra, hermano. Pero es impresionante. Entonces, claro que ese espíritu de profeta fue preparado en la casa del Padre. Y aquí dice que fue preparado antes. Y antes que tuviera el vientre, ya Dios le había dado el ministerio profético, hermano. Antes. Qué lindo. ¿Vos creés que si Dios lo hizo con un profeta, por qué no lo hizo con los apóstoles, pastores, maestros y evangelistas? Si son todos parte de la misma masa, creación de Dios. Entonces, hermano, fuiste preparado allá arriba, en el llavellín de Dios, en el cielo de arriba. No se te ocurra bajar de tal lugar. Así que bueno, yo soy, hoy tuve que reprender a un pastor, mira. Bueno, ya después les digo porque quiero mostrar un video sobre el aspecto. Vamos adelante, porque si no, no terminamos. Ok. Bueno, y 9:23 y Gálatas 1:15, pueden anotar ahí, cuando Pablo está diciendo que fue antes del vientre de su madre. Bueno, ahora,
Entonces aquí está, Juan 6 está diciendo el que oyó, ¿y qué más dice? Y aprendió. Ese hermano, ese va a querer pasar por la escuela del Hijo. Y, a ver, el tercer grupo, ¿por qué yo digo que no está predestinado? Porque es que Dios envía a ese tercer grupo de personas. Por alguna razón Dios tiene que probar a esas personas y les tiene que mostrar a ellos mismos de que hay un mundo espiritual de maldad que lo va a querer arrastrar, llevarlo otra vez a la vieja vida. Y hay muchos que caen y se quedan ahí. Indudablemente cuando el Señor venga no van a ser salvos. El problema es si no entra en la gran tribulación y se muere antes. Un ejemplo. Si hay alguien que fue predestinado aquí, no predestinado. Si hay alguien que fue enviado aquí a la tierra y hay una compañera de trabajo que le vive hablando del Señor y le dice, mirá, convertite, mirá, vos tenés que cambiar de vida, vos te tenés que consagrar al Señor. Y por un lado ella, ¿viste? Siente el deseo de arrimarse a las cosas de Dios, de buscar de Dios, pero viene otra compañera y le dice, mirá, tengo dos guapetones, dos guapos, dos tipos lindos, bonitos, que nos invitaron a salir hoy. Vámonos, hay un nightclub hermoso, aquí cerquita, mirá, vamos a tomar algo, vamos a pasar bomba, vamos a fumar, vamos a tomar, vamos a hacer esto, la otra. Y la tipa, la otra parte le decía, sí, voy a ir a la iglesia el domingo, pero se va al mundo. Y escoge el mundo. Bueno, todavía tiene otras oportunidades, ¿verdad? Pero lamentablemente sigue escogiendo el mundo. Y viene otra oportunidad y sigue escogiendo el mundo. Y viene otra oportunidad y sigue escogiendo el mundo. Y viene otra oportunidad y sigue escogiendo el mundo. Perdón. En la dimensión de Dios, lo expliqué a eso, en la dimensión de Dios, ese ya fue predestinado para perdición. Pero en la dimensión de la tierra, ese todavía no está predestinado hasta que se muera. Ese todavía tiene mucho que escoger. ¿Y qué si de pronto dice, está bien, voy a ir a la iglesia? No tengo ni 5 ganas de levantarme a las 11 de la mañana a escuchar esos locos, aleluya, pandereta, qué sé yo. Pero se viene a la iglesia. Y ese día el Espíritu Santo hace algo terrible. Y Dios la quebranta. Y por obra y misericordia de Dios, a través del pan, que eso lo voy a explicar el domingo, a través del pan de la cena del Señor recibe liberación. Y ese demonio inmundo que la estaba dominando, que la llevaba a bailar de joda y lo otro, ahora, hermano, es libre. Y ahora dice, no, yo no quiero saber nada, no quiero. Pero ese a las 11:59 con 59 se salva. ¿Por qué? Porque decide despreciar lo del mundo y entonces el Señor le dice, venite acá arriba. Todavía no, tengo 35 años. Venite acá arriba. Y se la lleva el Señor. Y se salva como por fuego ese que estaba en el tercer grupo. Pero hay dos predestinados. En Romanos 9, 21, 22 y 23 nos explica con toda claridad. Vasos para honra y misericordia y vasos para ira. Ahora, hermano, yo quiero hablarte todavía no puedo entrar al tema. Yo quiero hablarte de la escuela del Hijo. La escuela del Hijo, hermano, lo que tenemos para aprender ahí. Es una escuela interminable. Y necesitamos, porque todo aquel que oyó y se preparó en la escuela del Padre, tiene que sí o sí entrar a la escuela. No es que no quiero seguir estudiando, ya estudié la primaria, la secundaria, ahora la universidad. No, vas a entrar, te guste o no te guste. Si vos pertenecés al grupo de las copas de la misericordia de Dios, tenés que entrar en la universidad del Señor, en la escuela del Hijo.
Y en la escuela del hijo, yo no tengo versículo aquí, ¿no? Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Mirá, señor, yo pasé la primaria porque tenía gancho con la maestra. No sé si ustedes le llaman esa expresión así. Allá en Argentina le decimos tener gancho con la maestra cuando la maestra, viste, te tenía como alumno especial. Y no sé por qué te quería. Yo me acuerdo de la tercer grado. La señora de Bonafini. Esa maestra era una rubia de ojo verde. Yo me enamoré de esa maestra. Me estaba enamorado. Yo 3 años, 7, 8, ¿cuánto tenía? Primer grado, sexto, 6, segundo grado, 7, 8 años. Tenía 8 años, yo estaba enamorado. Y la maestra, que era la maestra, se daba cuenta que yo estaba enamorado y tenía gancho yo con ella. Y ese no sé cómo fui de alumno, no me acuerdo cómo era, si era bueno o no, buen alumno, pero pasé por gancho seguro. Ahora, en una de esas, en la secundaria, vos pasaste un curso y no lo tendría que haber pasado. Te editaron todo. Había unas técnicas, hermano, en aquellos tiempos, Dios mío, para copiar. Que si yo te cuento, viste, te voy a corromper. Pero cómo nos copiábamos en aquellos tiempos, hermano. Bueno, no me digas que no te copiaste nunca. Todos nos hemos copiado, hermano. ¿Quién no? Oh. Bueno, las chicas sí, se escribían en la pierna todo el machete le decíamos nosotros, y tenían el delantal hasta acá. Entonces las chicas iban haciendo así. Ay, se copiaba todo. Pero si no habremos copiado. Y en una de esas pasamos, hermano, y ahora el Señor nos llama a decir, tenés que entrar a mi escuela. Y Señor, pero te digo la verdad, Señor, yo era de los que no merecí pasar. Y Dios dice, que a mí viene, no le echo fuera. A mí no me importa si no aprobaste el cuarto, el tercero, el segundo y fuiste solamente a primer y segundo año de la secundaria. Hoy vas a entrar a la escuela. El que a mí viene no cae en eso. No le echo fuera. Cae. Bueno, ok. Entonces tengo que compartir con ustedes algunos versículos que hablan de esto, en respaldo de este Juan. Isaías capítulo 60. Vamos rapidito, si no, hermano, yo me cuelgo. Isaías 60. Isaías 40, perdón. Ya los metí 20 capítulos atrás. Adelante. Isaías 40, 21. Yo en mi Biblia tengo versículos relacionados. Por ejemplo, si yo estoy en Juan capítulo 6, verso 41, Juan, perdón, 45, ahí en Juan, al lado del 6, 45, yo tengo copiado Isaías 40, 21. Entonces yo estoy ahí y digo, hay otro pasaje que lo respalda, me voy a Isaías 40, 21. En Isaías 40, 21 tengo otro y tengo Lucas 6, 45. Por eso es tan importante la Biblia, hermano, la Biblia escrita, y macheteate todo ahí, que eso lo prueba el Señor. Entonces, ahí en Isaías 40, 21 dice, mire lo que dice. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Entonces aquí nos tenemos que hacer unas preguntitas. Las preguntitas que Dios, con una ironía santa, le dice a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas? Este pasaje está hablando de un momento, hermano, muy importante. Isaías 40, hermano. Vamos a leer. Bueno, es que si ustedes miran en el capítulo 40, versículo 12, es un símil, Isaías 40, de Job, que ahora lo vamos a ver, Job 38, donde
teológicas para hacer pensar a la gente. Y entonces en Isaías 40, en el versículo 12 dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? 13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? 14. ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? Ahí en el mismo. ¿Quién le instruyó? Y hermano, hace una pregunta que, sí, hermano, te lo aconsejo. Tenés para un mes, si querés estudiar palabra, para ir analizando cada pregunta que Dios hace. Y ahí Dios le está preguntando en el versículo 21 al mismo profeta y le dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? Pero yo digo, Señor, ¿quién le puede haber dicho a 500, casi 600 años antes de Cristo, al profeta Isaías, quién le puede haber dicho estas cosas que hoy nosotros la estamos recibiendo como revelación? Y entonces Dios le está diciendo a él, porque claro, hermano, no se olviden que el espíritu del profeta Isaías había oído y había aprendido. Por eso Dios le está diciendo, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde... Miren desde cuándo le anunciaron eso. Desde el principio. ¿Qué es el principio? El antes del antes del antes del antes del antes del antes. Ese es el principio. Entonces hay algo que aprendió el profeta Isaías que tiene que ver, hermano, de allá, ¿viste? Hay un versículo que está bonito. Ya lo voy a ver. ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Hermano, ¿cuándo Dios fundó la tierra? Eso es cuando yo hice el dibujito, ese croquis, salud, de todos esos mundos, de esas tierras. ¿Cuándo fue que Dios hizo eso? Allá. Dios le enseñó ya a un profeta, que era Isaías. Mirá qué va. Qué impresionante. Ahora, miren Job, vamos a compararlo con Job. Job justamente 38 y verso 21. Bueno, es que Job 38, hermano, es un pasaje también para estudiarlo y rascarte la cabeza y decir eureka. Porque si vos lo empezás a leer, hay un montón de respuestas que no las tenés a tu mente. Ahora, Job 38, versículo 21 dice, tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido, y grande es el número de tus días. Así que no me venga a mí, ¿cuántos días tenés? 35. ¿Cuánto? 38. ¿Cuánto? 38. ¿Viste lo que es? Los chistosos, ¿viste? De siempre, 38. Ah, 98. No, dice, sí, sí, 98. No, después 68. Entonces tenía 68. ¿Por qué no dijiste al principio? Ok. Qué bárbaro. Y las mujeres por ahí no les gusta decir la edad que tienen. Y entonces, ¿cómo que dice? Tú lo sabes. 21. Claro, lo que estoy mirando los versículos de antes, porque tengo algunas anotaciones también ahí. Miren el verso 17. Wow, hermano. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la densa oscuridad? Indudablemente, para ser enseñado, se tiene que haber manifestado una revelación en nuestra vida. Las cosas que nuestro espíritu sabe que nosotros no sabemos. Es decir, hermano, hermana, vos sos mucho más sabio o más sabia de lo que vos mismo crees que sos. Y a veces nos decimos, ¿no? Yo muchas veces he dicho, ¿qué es burro? Me digo a mí mismo, ¿no? Pero es que mi padre me decía que era burro. Entonces por ahí, viste, cuando vos decís, ¿qué salame? Nosotros en Argentina, ¿qué salame que soy? Las veces que mi esposa me ha corregido.
No diga que eso es salame. Tenés razón. ¿Qué salame? ¿Y por qué, hermano? Porque nosotros nos atamos y no sabemos, porque por algo dice, todo lo puedo en Cristo. Es decir, que no es que yo no compré, a mí la palabra no me entra, pastor, no me entra, no la entiendo. Claro, es que para poder entenderla, ahora lo vamos a ver a eso, necesitas entrar a la escuela del Hijo. Porque en la escuela del Hijo, el que recibe la palabra y no la entiende, no puede tener fruto. Y el que no tiene fruto, será cortado y será echado y va a arder. Pero el que tiene fruto, será podado para que tenga más fruto. Oh, hermana, es que hay revelación en esas cosas, en esa parábola del Señor, en esa enseñanza del Señor. Ahora, entonces, Job está diciéndonos lo mismo, ¿verdad? Y hay un pasaje interesante en el libro de Juan, que yo he predicado sobre esto, pero nunca lo había tomado desde este punto de vista también. Juan, en cambio del capítulo 6, Juan 9, cuando le hacen una pregunta al Señor, los originales, eso estaba viendo hoy, ¿no? Juan capítulo 9, versículo 2, Juan 9, 2, le están mostrando a alguien que es ciego y le preguntan al Señor, Señor, ¿quién? Bueno, dice, verso 2, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, bueno, en el verso 1 dice que vio un hombre ciego de nacimiento. Ahí está el tema. ¿De qué nacimiento? ¿De qué nacimiento? Los rabinos, cada vez que ellos emitían una palabra, eran muy cuidadosos porque esa palabra podía tener simbología muy diferente. Indudablemente aquí está hablando del nacimiento de aquí en la tierra, ahí en Israel. Entonces, al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Dice que el original dice, ¿cuándo pecó? No, ¿quién pecó? Y ahí cambia, hermano, la pregunta cambia drásticamente. ¿Cómo que cuándo pecó? Claro. ¿Cuándo pecó? ¿Y quién pecó? Porque cuando pecó sería, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Dice, para que haya nacido ciego. ¿Cuándo pecó este? ¿O cuándo pecaron sus padres? Entonces la profundidad de la respuesta tenía que ser mucho más excelente, porque este era el rabino, el Raboni, que era el rabino del rabino, el que tenía que contestar. Bueno, pero no me quiero quedar ahí, porque si no, no entro más en la escuela del Hijo. Entonces, en la escuela del Padre hemos oído y hemos aprendido. Y entendemos de que fuimos creados, estos pasajes también, Job, que no lo puse ahí, era 38, 21, ¿verdad? 38, 21, 38, sí, 38, 21, ¿no? 38, 21. Ok. Entonces, cuando entramos a la escuela del Hijo, vamos rapidito a mirar algunos pasajes. Juan 14, 6. Otro que busque Juan 5, 24, otro que busque Juan 10, 27 y otro que busque Mateo 13, 23. Voy de vuelta. Uno Juan 14, 6, otro Juan 5, 24, otro Juan 10, 27 y otro Mateo 13, 23. El que tiene Juan 14, 6, vamos a dar tiempo que ya hayan buscado los versículos y dejen ahí el versículo. No se ponga a leerlo para que luego cuando usted lo lea no se equivoque. No, déjese. Vamos ya. A ver, Juan 14. ¿Quién lo tiene? Amén. Dale. Jesús Perdón, le dijo, hermano. ¿Puedo pedirte algo? ¿Por qué no me dijiste sí? ¿Por qué me dijiste amén? ¿Quién tiene el versículo amén? ¿Tiene que decir sí? Dale. Está ahí un programa en política. Es que somos tan evangélicos nosotros. Sacamos el evangelio. Sí, no te mando nada. Que un chiste, hermana.
Dale, dale. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora miren, miren. La escuela del Padre me lleva a la escuela del Hijo. ¿Y la escuela del Hijo a dónde me lleva? La escuela A la escuela del Padre. Entonces nosotros estamos acá, pero nos vamos a la casa del papá. Estamos de retorno. Nos vamos a la casa del Padre. No nos vamos a la tumba, hermano. No, yo fui creado acá arriba y allá arriba me vuelvo. Jesús está diciendo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. esa es la diferencia que nosotros tenemos, hermano, con el budismo, el islamismo, el hinduismo y aún todas las religiones, por más que sean buenas. Aquí es una persona la que nos va a conducir a la casa del Padre, no hay otra. Es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no tenemos que estar explicándole a la gente la religión. No tenemos que estar invitándola a la iglesia para que en mi iglesia reciba al Señor. No, déjense de charada. Nosotros no tenemos nada que ver. El camino es el Señor Jesucristo. Amén. No es una religión. No debemos predicar religión. Es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por Él, el Hijo. No hay otro camino. No es María, no son los santos, no es la fe, no es las obras, no es la gracia. Es Jesucristo. Y que en su gran amor y misericordia tuvo gracia. Pero es el Señor. Entonces, Él es el que nos va a retornar otra vez a la escuela del Padre. Y allá, hermano, por siempre, como dice el apóstol Pablo. Bueno, Juan, ¿tienen el otro? Juan 5. ¿Que lo tiene? Dale, pastor. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Qué pedazo de pasajes, hermano? Es decir, que esos que pertenecen al grupo de vasos de misericordia, hermanos, esos pasaron de muerte a vida y no hay posibilidades de que te pierdas. Qué lindo, ¿no? Oh, hermano, estar en un grupo de eso. Tener la convicción interior, la seguridad en el alma, en el espíritu y aún en el cuerpo de que me muero y me muero, no importa, porque yo me muero, pero no me voy a quedar acá. Entonces, otra vez, pastor, por favor. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. No hay condenación, hermano, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. El Señor no te condena. Por eso yo a veces, cuando escucho hermanos o hermanas que están batallando con un pecado, y están batallando de verdad con un pecado, o con un hábito, ¿no? Más que con un pecado. Están batallando, están peleando, están luchando con un hábito, y se siente, viste, hermano, el Señor no te viene a acusar. Él ya te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Él ya sabe lo que vas a pecar mañana. Pero Dios no te viene mañana a acusar. Vos ayer hiciste. No. Él ya te perdonó todo. El problema sos vos. Que no tenés la perspectiva de decir, Señor, yo quiero entrar en esta escuela y no quiero salir. Y acá, Señor, yo quiero ser aprobado. Yo voy a pelear con toda la fuerza. Aunque caiga hoy, mañana me vuelvo a levantar y voy a luchar contra ese pecado, ese hábito, pecado, lo que fuera. Y al otro día caigo y me voy a levantar otra vez hasta que tenga la libertad en Cristo. Entonces, en ese proceso, vamos a suponer un hermano que fuma. Entonces, en ese proceso, este hermano, al tercer mes ya no fuma más. Pero hay hermanos que pasan años, che, y le siguen picando de vez en cuando. Y Dios dice, hasta que por allá, ¿viste? Vencí algo, pastor. ¿Qué vencí? Vencí un vicio que tenía, pastor.
Ah, no me diga. Pastor, por años lo he guardado esto. No me diga. Sí te digo, no me diga. Sí te digo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, hermano, cuando encontrás hermanos que te comparten, ¿viste? El testimonio de algo que ellos saben que recibieron la liberación total. Pero hermano, como dicen los puertorriqueños, para adelante. Vamos para adelante. No te dejes, hermano, por más que caiga y te levante, caiga y te levante, caiga y te levante. Estoy en la escuela del Padre, del Hijo, y en la escuela del Hijo, yo ahí sí que voy a aprender. Pero bueno, vamos al otro. Juan 10, 27. El otro, sí. Sí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Lee, mira, así sí. Así, mira, con coma y todo. Mis ovejas oyen mi voz. Sí. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Es ahí también? Sí. Ok. Miren qué interesante. Mis ovejas oyen. Estaba la vez pasada viendo un artículo, no sé si lo vieron, un video de un pastor que viene otro y les grita a las ovejas, y las ovejas ni nada, ¿viste? Pero viene el pastor de esas ovejas y les pega un silbido, como un grito, y las ovejas, hermanos, se le vienen. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo dice? ¿Y yo qué? Yo las conozco y me siguen. Y yo las conozco. Mirá si el Señor nos conociera. Nosotros sabemos que el Señor estaba con el Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en la creación estaba el Señor. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros estábamos en la escuela del Padre, en la escuela del Espíritu, el Señor también estaba. Y Él ya nos conocía. Y nos conoció desde antes de la fundación, y lo dice, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el que escucha la voz del pastor, sabe, conoce a su pastor. Y Él también nos conoce a nosotros. Y en Mateo 13, 23, que ahí en Mateo 13, hermano, hay cada cosa. Sí, dale. Amén. Religiosa. Digo, Sembró la semilla en la tierra buena. de vuelta. Pero aquel en quien se sembró la semilla en la tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Ok. Hay una pequeña diferencia entre la escuela del Padre y la escuela del Hijo. En la escuela del Padre, ¿qué era? ¿Qué dos cosas pasaban? Se oía y se aprendía. Ay, en la escuela del Padre se oye y se aprende. ¿Y en la escuela del Hijo qué dice ahí? ¿Hay una diferencia? La palabra y la entiende. Exacto. Mire qué importante. A ver, hermano, mire. Aquí se oye y se aprende. Aquí se oye y se entiende. La razón por la cual necesitamos entender la palabra de Dios es que cuando vamos a la parábola, entendemos, ahí Mateo 13 es considerado el capítulo de las parábolas. Y es hermoso, Mateo 13 es una belleza. Pero en la escuela del Hijo, cuando yo buscaba la concordancia Strong, yo veía que el Señor Jesucristo acá dice, por ejemplo, oír y proclamar, oír y ver, oír y practicar, oír y seguir, oír y guardar. Entonces lo que nosotros podemos entender es que aquí el aprendizaje continúa, hermano. Acá estamos aprendiendo y no dejamos de aprender, y aprendemos y no dejamos de aprender. Y aprendemos y no dejamos de aprender. Me queda tan poquito tiempo. Bueno, miren, es interesante. Hay dos pasajes que nos hablan del nacimiento del Señor. Eso ya después lo voy a entrar a trabajar con más profundidad, porque tiene que ver con el tema de la Navidad. Y este año yo quiero que vos te resuelvas, te decidas sobre qué metodología cuando llegue Navidad vas a utilizar. Es necesario. Entonces, una de las cosas que no lo dice Mateo, pero lo dice Lucas, es que cuando el Señor nace, los pastores estaban
con sus rebaños, no dice con los otros animalitos. Eso fue en el siglo IV, que lo instituyó la Iglesia Católica, con el tema de poner un burrito, poner un cabrito. Los pastores, en Lucas capítulo 2, no me acuerdo el versículo, habla de que estaban las ovejas pastando en la vigilia de la noche. Entonces hay un proceso dentro de lo que se llama el tiempo del tiempo de Israel. Es que vamos a suponer que del mes de noviembre hasta el mes de abril, las ovejas estaban en el rebaño. A ver, vamos a imaginarnos que aquí tenemos la casa y tenemos allá atrás un rebaño de ovejas. Y en el rebaño, que está cercado, es un lugar donde vos vas y alimentás a las ovejas. Ese es un periodo. Pero ese tiempo en el que las ovejas estaban en el rebaño era en un tiempo de frío. Que en ese rebaño se las cuidaba, se les daba cierto techito, cierta protección de paja. Entonces las ovejitas, cuando llegaba el frío de la noche, tenían donde resguardarse. Pero pasado el tiempo de abril, no me sale, bueno, no importa. Los pastores sacaban las ovejas del rebaño y las llevaban al campo. Entonces, en el momento en que el Señor Jesús nace en un tiempo donde las ovejas no estaban en el rebaño, estaban al campo travieso. Señal de que no hacía frío. Por lo tanto, en diciembre era cuando las ovejas estaban en el rebaño. Y le quieren argumentar. Lo que pasa es que la historia habla de que entre el día 6 y 7, según los primeros padres de la iglesia, decían que entre el 6 y el 7 de enero nació Jesús. 6 y 7. Y en el siglo IV, con Constantino, el siglo III, IV, Constantino lo que hizo fue sacar la fecha de una adoración que tenían al sol, que era el 25 de diciembre, el solsticio de diciembre, el 25 de diciembre. Entonces la Iglesia Católica lo que hizo fue trasladar el nacimiento de Jesús al 25 de diciembre para que ya dejen de adorar al sol y ahora adoren a Jesús. ¿Entienden? Pero no nació el 25 ni el 24 de diciembre. Porque dice que Lucas está diciendo que era cuando las ovejas estaban allí. Y entonces, cuando se muere Tulio, nos damos cuenta que por lo menos tiene que haber sido abril en adelante. El nacimiento de Jesús. Y nosotros festejamos Navidad porque la Iglesia Católica lo dijo. Mal hecho. Es una tradición de hombres. Y después todo lo que viene. Pero, ay hermano, ¿por qué? ¿Por qué ustedes me hacen decir cosas que no estaban programadas? Bueno, entonces, cuando el Señor empieza a hablar de que el pastor deja las 99 ovejas, esto es muy importante, esto sí es el tema. Dice que tenía 100, Lucas 15, dice que había un pastor tenía 100 ovejas. Cuando dice que tenía las 100 ovejas, las ovejas estaban en el campo, no en el rebaño, porque del rebaño no se podía salir. Y entonces esta oveja se le pira, se le va. Y el pastor, que estaban en el campo, pero tenía cierto lugar donde las ovejas ya estaban acostumbradas a quedarse, deja las 99, se va y busca las que se habían perdido, las que se había descarriado, dice el versículo. La trae sobre sus hombros y no la trae al rebaño, ni siquiera al campo. La trae a la casa del Padre. ¡Wow! Después lo lee, ahí está en Lucas. Pero busquen las distintas versiones. Entonces la oveja que se había descarriado, ¿a quién de los tres grupos representará? Que la lleva al final a la casa del Padre. ¡Qué divino! No, eso estudian ustedes, sacan sus conclusiones, está buenísimo para estudiar. Ok, ahora. Ay, ¿cómo hago, Señor? Hay una de las cosas que tenemos que entender en la escuela del Hijo. Lo primero de lo primero. Me dan 5 minutos, pero 5 minutos más el video. Tengo que
video de 5 minutos también. Sí, ¿Me dejan? sí, Esto pasó antes de ayer. sí. Ok. Vamos a Mateo 5. Y la curiosidad, chique, el poder, voy a predicar el domingo. No, el domingo no me toca a mí. El poder de la curiosidad. Le dije un video y ya se tan perdón, Mateo 11, 29. 11, 29. 11, 29. Dice: tomad mi yugo sobre vosotros. Miren, estamos en una escuela, ¿verdad? ¿Y aquí qué dice el maestro? Sí, pero ¿después qué dice? Y primero hay que tomar el yugo. Vamos a ver qué es eso. Y aprender de mí. Acá hay algo que tenemos que aprender en esta escuela. Que hay un solo maestro. Y el maestro es el Señor. Él dice: y aprended de mí. ¿En qué versículo estábamos? En el 29. Y dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que el que aprende de la mansedumbre de Él y el que aprende de la humildad de Él, como dice al final, tendrá que Descanso. tendrá descanso eterno el alma. Hermano, ayer pasamos una vergüenza en los argentinos. 6 pepinos nos metieron. Hermano, yo no sabía dónde meterme. Si en el baño, en el living estaba mi señora. Ese fue un golpe al orgullo. A mí no me cabe duda. Porque le voy a decir lo que nosotros creemos, la verdad. Los argentinos creemos que somos los mejores. Perdón, hermano, no te quieres ser sincero. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no? ¿Que los brasileños son mejores? No. Hemos parido los 2 mejores futbolistas del mundo, Maradona y Messi. Pero fíjate igual donde nos pegaron. Bien hecho. No, voltearon el orgullo así para abajo. 6 pepas nos metieron en el barco. 6. Es una vergüenza. 6-1. ¿Cómo? Porque a los orgullosos del Señor los días del Pero no, a nosotros nos deben ser 6-1. 6-1. Sigo. 6-1 era. ¿Y cuánto perdió México? 7-0 era. Ah, sí. Entonces estamos todos igualitos. A todos nos sacuden en el orgullo, hermano. Pero le voy a mostrar, Y los somos humildes, siempre perdemos. No siempre. Ya sabemos que vamos a perder. No. Miren. Bueno, lo que voy es, hermano, eso fue un cachetazo al orgullo argentino. Yo sé que sí. Aunque, viste, uno diría, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Es verdad, Dios no se va a meter. Dios no se mete en el fútbol. Porque si no, imagínate, yo soy un hincha de River y digo que pierda Boca. Y justo hay un pastor cristiano de Boca que dice que pierda River. ¿Viste? Dios no va a estar ahí, hermano, en esas tonteras. Pero que a veces a una nación el Señor le sabe pegar donde más le duele, sí, yo lo creo. Bueno, más allá de eso, pasó algo en estos días, un video tremendo, en el cual hoy tuve que reprender a un pastor, y lo reprendí bien, creo que bien, bueno, ¿por qué? Por lo que pasó, públicamente le echaron las culpas a Donald Trump. Viene un grupo de policías, entra a una iglesia, esto pasó en Atlanta ahora, antes de ayer, y le sacudieron al pastor, a la señora del pastor, al hijo. Imagínate que tenía que me agarrar, no, me van a agarrar a mí. Vamos a apagar la luz, vamos a mirar el video, a ver si me ayudan allá, Luis, eso. A ver si lo podemos ver. Presten atención porque después necesito opinión. Get back. Más vete para atrás. Get back now. Get back. Ahí la agarran
Argentina esa de pollera larga. ¿Dónde está? ¡Habla, Marcial! ¡René, por favor, ábrese la puerta! ¡Por favor! Este policía viene. Otra vez, compadre, que no quería salir del agua. Why is he doing this? They're so mean. They didn't listen. Contra los niños que estaban golpeando y atacándolos. Dígalo en la cámara, que esto yo lo voy a mandar aquí. Ahí le pegó. Mira, Tiene mi hijo ahí, tiene mi hijo. mira cómo viera que exagerado. Esto es un exagerado, hasta con los niños. ¿Y dónde están los niños? Todos los niños, allá los tienen, ¿verdad? Los niños. Exagerados. Golpeando a los niños, a los van a matar, es exagerado. Eso es lo que ellos siempre hacen, que la culpa se la echan a los que dicen a golpearlos. Mentiras. Eso es lo que ellos siempre hacen, que dicen a golpearlos. A excepción del pastor Javier, que ya sabe la verdad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa de qué, pastor? ¿De la policía? ¿De esos del...? ¿Qué piensa? Le puedo dar un comentario técnico del perro que estaba ladrando. No, no, no. Esa- Bueno, es que no sé ni cuál fue el delito. Pero fueron lo que Bueno, pero este video ahora está pasando en todas las redes del Facebook. Bueno, todos los muros del Facebook están dando por todos lados esta película. Y por todos lados están salpicando a la policía. Y hoy enganché a un pastor argentino. Y entonces me le fui encima. Esto es lo que pasa con el gobierno de Trump. ¿Qué? La pregunta es, ¿nosotros sabemos lo que pasó y por qué pasó lo que pasó? Pero, ¿alguno de aquí lo sabe? Sí, ¿Vos sí? ¿Qué sabes? que- ¿Porque leíste lo que yo escribí? No. No. Ah, bueno, está. Yo vi la noticia y hice toda la investigación para atrás de que por qué. ¿Qué pasó? Bueno, ellos estaban encubriendo tenían un niño, creo que tenían ¿Y? había, no sé si había un problema ahí con Ah, que había un problema, había un problema. sí, tanta cosa hoy. Está bien, está bien, está Lo bien. que yo leí ¿Qué leíste? es que el muchacho se había robado ¿Qué a la muchacho? novia. El dijo el pastor. Se robó a la muchacha, entonces el policía, o sea, como la mamá reportó, fueron ahí y entonces el policía llegó muy amablemente y le dijo, ¿verdad?, que habían cometido un delito. Entonces cuando ellos quisieron actuar, entonces todos ahí se fueron al policía. Bueno, Entonces ahí... está bastante cerca. Es que hay que leer la noticia, ¿viste? Para saber qué pasó. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando acá? Tiene mucho que ver. Porque estamos entrando en la escuela del Hijo. Y en la escuela del Hijo, Dios dice, espera, campeón, mirá, sed mansos y humildes de corazón.
nosotros tenemos que seguir a nuestro maestro. Pero mire la historia. Una jovencita menor de edad estaba en la iglesia. Lo del noviazgo eso es medio relativo. Pero vamos a suponer que es cierto, que estaba de novio con el hijo del pastor. Los padres de la jovencita menor de edad llaman por teléfono a la policía y le dicen que la niña está en tal lugar, en tal iglesia, sin la autorización de ellos. ¿Saben lo que hace la policía? ¿Saben cuáles son las leyes en este país? Que nosotros no podemos tener aquí personas menores de edad sin la autorización de los padres. Por eso la vez pasada hablábamos con el pastor Javier y decíamos que cuando los pastores van a llevarse un grupo de niños, tienen que tener la firma de los padres, porque ellos son responsables de cualquier cosa que les pueda pasar. Luego el padre le puede hacer un juicio al pastor y decir, usted me llevó mi adolescente y la niña se murió patinando. ¿Qué en este lugar, hermano? Hay que conocer la ley. Entonces, la policía va a la iglesia y entonces le pide a los sugieres que está en la puerta que por favor la niña fulana de tal, si está dentro, que salga. Porque ellos se la tenían que llevar, como buena policía, se la tenían que llevar a los padres. Entonces, ¿qué pasó? El ujier llamó al pastor, salió el pastor afuera, el pastor está indocumentado. Los otros que estaban alrededor, indocumentados. Sí, bueno, no indocumentados, tienen documentación, pero están ilegales en este país. ¿Cómo te le vas a oponer a un policía que viene a hacer cumplir la ley? Yo no digo que los policías estuvieron bien, cuidado. Hay cosas que ahí me parece que se extralimitaron como, bueno, ¿cuántos casos de autoridad y abuso de poder hemos visto en este país de policías que hacen lo que se le da la gana? Pero no te le podés poner resistencia a un policía. Y entonces, ¿qué hace? Lógicamente, un niño chiquitito que ve que a su papá le están pegando, el niño va a llorar a los gritos. Y quien estaba hablando en el video, yo decía, escuchen el llanto, era la chiquita a la que los policías sacaron de la iglesia, la metieron en el patrullero y la cerraron. Y desde el patrullero la niña está gritando, ¡ah! Y te le dice, hermana Cristi, Conchi, ¿qué cosa? No, si deja de defender a la hermana Conchi. Se armó un lío, ¿viste? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 13:1? Sométase toda persona a toda autoridad, porque no hay... Hermano, acá no se sometieron a pelea, acá fue una pelea. Lo agarraron entre dos hermanitos, lo agarraron al policía y tiene sangre el policía. Lo agarraron contra el coso que tenía ahí. Lógico, ellos van a sacar y decir que sacaron el teaser ese que te tira, ¿cómo es? Te pega un choque. Pero si no lo podían parar. Imagínate si empiezan a salir todos los miembros de adentro. Para afuera, ¿sí? ¿No ves la cantidad de patrulleros que hay? Ahora, ¿por qué? En la escuela del hijo hay cosas que ya están establecidas que nosotros tenemos que cumplirlas. Yo pregunto, ¿cómo reaccionó el Señor Jesús cuando injustamente vinieron a llevarlo a la turba, que eran los romanos, que eran los policías de hoy en día, y vinieron a llevárselo? ¿Qué hizo él? Se opuso. Es más, cuando alguien quiso sacar una espada y pará, bueno, Pedro, no, y hasta lo salvó el soldado romano que le rebanó la oreja. Entonces, en las cosas de Dios, tenemos que aprender de este pasaje de Mateo. Por favor, otra vez, Mateo 11. Y ya terminé. 11:29. ¿Aprender de qué? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, tengo aquí para seguir, pero hay 7 tipos de humildad en el hebreo. Encontré las 7 escuelas y eso es tremendo. Está la humildad, bueno, no voy a hablar de esto porque si no me engancho, como cancán, ¿viste? Pero hay 7 tipos de humildad diferentes. Vamos a ver si en una de esas el Señor dice, el miércoles que viene le vamos a dar a los 7 tipos de humildad. Pero en la escuela del Hijo, número 1, Él dice, aprended de mí, que soy manso. Estos hermanos no mostraron mansedumbre. Y en todas las redes van a ver cómo le tiran ahora a la policía, cómo van a... No, y entonces reaccionan, viste, los que están pro
a favor del evangelio, ¿viste? Entonces, sí, a favor del evangélico, sí, policía desgraciado, y que Donald Trump, y que Donald Trump, hermano. Entonces a este pastor le mandé, ¿viste? Un coso así, después le mandé otro así, y le mandé la explicación de que la chica no tiene, ¿viste? Estaba en la iglesia, no tiene nada que ver, la piba no tendría por qué haber estado ahí si los padres no se lo permitían, lamentablemente son las leyes. Entonces cuidado con quebrantar las leyes nosotros y mandarnos, ¿viste? De, qué sé yo, de escudero, ¿viste? Del pastor Luis. El escudero del pastor Jorge, Javier, mi persona, Concha, quien fuera, el negrito. Este hermano, mansedumbre, ya me salió la palabra buena, ya hice 2 palabras una, ¿cómo dije? Mansedad, aprendan esa palabra, mansedad, mansedumbre y humildad, la damos una, ya está, ok, mansedumbre y humildad, todo bueno, lo voy a postear a esa palabra porque yo fui el creador de este, mi querido hermano, entramos a la escuela del Hijo. Y en la escuela del Hijo tenemos que aprender de él. Aprender de mí, que soy manso y humilde, son las 2 primeras características en la escuela que tenemos que aprender. Mansedumbre y humildad. Y vamos a ver que indudablemente el amor, que es parte de lo que hablamos el miércoles pasado, tiene muchísimo que ver. Oramos. Señor, queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra preciosa, palabra de revelación, Señor, nos enseña grandes cosas. Gracias, Señor, porque fuimos creados mucho antes de la fundación de la creación de este mundo, Señor. Padre, yo te ruego que podamos tener la sabiduría para bajar aquellas cosas que están en nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, y que hemos aprendido, que hemos oído y aprendido en la escuela de nuestro Padre. Padre, queremos someter todo nuestro espíritu al señorío de tu Espíritu Santo. Que nuestro espíritu, Señor, pueda ser obediente a todo lo que vamos a aprender en la escuela del Hijo. Ayúdanos, Señor. Te ruego una bendición sobre cada uno de los hermanos que se sacrificaron para venir. Padre, que al menos ellos reciban esta palabra y la puedan guardar en sus mentes y corazones. Y eso lo puede hacer tu Espíritu, Señor. Hazlo, por favor. Guarda esta palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios.